Buenos días, ¿cómo están? Quiero hablarles hoy sobre lesiones musculares, ¿verdad? Algo muy frecuente ahora, post pandemia, que volvemos a tener actividades físicas. Está muy frecuente las lesiones de ligamentos, así como lesiones musculares, lesiones articulares, ¿verdad? Después de casi 2 años de mucha inactividad y sedentarismo, ¿verdad? Las lesiones musculares y musculotendinosas más frecuentes que vamos a ir viendo son las roturas de vientres musculares, hematomas en la vaina de los músculos, roturas de las uniones musculotendinosas, rotura de tendones, que la estuvimos viendo por lesiones de pádel esta semana, varios colegas, lesiones de tendón de Aquiles, ¿verdad? Tendinitis, muy frecuente, ahora estamos teniendo tendinitis a nivel del codo, de muñecas, ¿verdad? Desgarros de inserciones musculares. Las roturas de los vientres musculares tienen ciertas características como para ir este, presentando un poco la presentación en que más frecuentemente encontramos los signos y síntomas más frecuentes. La rotura del músculo se percibe como una sensación de desgarro, de estirón fuerte, punzante, ¿verdad? Que a veces deja inmovilizado esa zona del miembro o del músculo, ¿verdad? En pocas horas a continuación se presenta un proceso inflamatorio con una sensación de calor, edema, distensión, una sensación dolorosa en el sitio de la rotura, ¿verdad? Así como contusiones 24 horas después, ¿verdad? Hematomas, ¿verdad? Zonas donde hay mucha sensibilidad y muy difícil de apoyar por él, ¿verdad? Las contusiones son causadas por hemorragia de los extremos del músculo roto. Pueden ser muy impresionantes muchas veces, bastante alarmantes, ¿verdad? Sobresalen en la superficie habitualmente. En el examen puede sentirse una forma de defecto o en el vientre del músculo, el cual se vuelve habitualmente prominente al contraerse el músculo, ¿verdad? Sobre todo en el cuádriceps se puede observar bastante bien, ¿verdad? En ocasiones la inflamación puede confundirse con una masa de tejido blando. El recto femoral, por ejemplo, estamos hablando del cuádriceps, ¿verdad? Y los músculos de las curvas son los músculos afectados con mucha frecuencia, ¿verdad? Son músculos de muy alto poder, ¿verdad? Muy alta contracción, mucha fuerza, ¿verdad? También podemos ver muy frecuentemente las lesiones de los gemelos, ¿verdad? Y los aductores también, muy frecuentes. La ruptura fibrilar podemos hablar de grado 1, grado 2 y grado 3, ¿verdad? La ruptura fibrilar grado 1 habitualmente no hay destrucción ni hay una lesión muy importante, ¿verdad? Pero sí hay una distensión que puede producir edema, dolor, tumefacción en esa zona, ¿verdad? Habitualmente le llamamos como un pequeño tirón, ¿verdad? En nuestro idioma, ¿verdad? Y la rotura fibrilar grado 2 ya es parcial, ¿verdad? Ahí sí, ya ahí puede haber hematoma, sangrado, signos de flebosis en la zona. Y en la rotura grado 3 hay una rotura completa del músculo, ¿verdad? Que prácticamente inhabilita a esa zona, ¿verdad? Se produce lo que le llamamos un hematoma en esa zona. Un hematoma es un músculo, eh, es una lesión bastante grave. Muchas veces le llamamos caballo de Charlie, sin que haya una relación obvia del nombre, ¿verdad? La lesión por lo general se presenta después de un traumatismo directo y en pocas ocasiones es un desgarro de las fibras centrales del músculo, ¿verdad? El cuádriceps es el afectado con mayor frecuencia, le estuve contando. Yo mismo tuve una lesión del cuádriceps con una distensión bastante importante, es bastante dolorosa e inmoviliza prácticamente y no permite hacer la flexoextensión del miembro inferior, ¿verdad? Al organizarse la sangre en el hematoma interfieren con la función muscular normal, por eso es importante el tratamiento lo más rápido posible, ¿verdad? Para evitar esa fibrosis que puede ocurrir en esa zona, ¿verdad? Em,
Y en algunos pacientes el propio hematoma puede osificarse, ¿verdad? Puede volver duro, ¿verdad? Pétreo, lo cual restringe mucho la manera intensa del funcionamiento del normal del músculo, ¿verdad? El tratamiento correcto sería lo más rápido posible volverlo funcional y evitar que se acumule ese hematoma ahí en esa zona, ¿verdad? Se vuelva crónico. El hematoma suele resolverse en un periodo de 2 años posterior a la lesión, aunque puede ser necesario muchas veces llegar al proceso quirúrgico para poder extirparla. La osificación puede ocurrir en cualquier hematoma, sin embargo, se dice que el más común si el músculo se moviliza con rapidez después de la lesión, ¿verdad? Tratamiento inmediato para la ruptura muscular, como para otras lesiones de tejido blanco, consiste en enfriar el miembro con hielo envuelto en toalla para prevenir la lesión por frío, elevar el miembro, aplicar una compresión suave y evitar contraer el músculo desgarrado, ¿verdad? Las rupturas del vientre muscular no pueden repararse con éxito. Los desgarros tardan cuando menos 6 semanas en repararse con tejido fibroso sólido y el proceso de reparación no puede acelerarse de forma artificial, ¿verdad? La operación causa más destrucción del tejido blando, así es que el tratamiento debe ser lo antes posible, pero con un tratamiento médico, ¿verdad? Las suturas no se sostienen en los extremos del músculo rasgado y la rehabilitación se retarda bastante, ¿verdad? Ahora sí, el ultrasonido reduce la inflamación localizada y los movimientos articulares pasivos mantienen la movilidad articular. Eso sería lo óptimo, ¿verdad? El ultrasonido, el calor local, ¿verdad? La magnetoterapia, la electroestimulación, ¿verdad? La contracción activa del músculo roto es perjudicial durante las primeras 6 semanas, aunque la fisioterapia puede iniciarse luego de un poco corto tiempo para aumentar la manera gradual la fuerza muscular mientras se mantiene la movilidad articular, ¿verdad? Siempre, siempre importante mantener la movilidad articular. Cuando se han obtenido movilidad y fuerza normal, se permite el retorno gradual a la actividad deportiva completa. Si no se sigue este esquema, el probable es una repetición de la ruptura o la distensión muscular. Como sucede con las rupturas del vientre muscular, la ruptura de la unión musculotendinosa se tiene una sensación de desgarro seguida por dolor, contusiones, pequeños pinchazos. El sitio más común es el vientre medial del gastrocnemio. Se puede rasgarse por una dorsiflexión aguda del tobillo, a menudo durante un juego de tenis, por ejemplo, y ahora lo que más estamos haciendo es el pádel, ¿verdad? El área de sensación dolorosa está localizada y puede sentirse en defecto el vientre muscular. El tratamiento es el mismo para cualquier tipo de lesión de parte blanda, es decir, crioterapia, que es enfriar, elevación, compresión del lugar, iniciar ultrasonido lo antes posible, reduce la inflamación y el movimiento articular debe mantenerse siempre, ¿verdad? El dolor después de una lesión dura por cerca de 8 semanas es predecible, y la recuperación es la regla casi siempre a partir de las 6 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que si intentamos hacer algún tipo de deporte antes de las 6 semanas, eso puede generar de vuelta el mismo dolor. La rotura aguda del tendón de Aquiles. La rotura aguda del tendón de Aquiles es una lesión típica de varones de 30 a 50 años, deportistas ocasionales de fin de semana. La etiología es desconocida, salvo casos de infiltraciones previas con corticoides y de ingesta prolongada de algún tipo de medicamento como corticoides o de quinolonas, aunque se debe suponer siempre la presencia de una tendinocinovitis, ¿verdad? Previa a la ruptura, ¿verdad? La clínica se presenta como dolor intenso, similar al recibir una pedrada, una piedra, ¿no? Hablándose del hecho del signo de la pedrada, habitualmente porque da una especie de picotazo en esa zona, ¿verdad? Acompañado de en muchos casos, chasquido e impotencia funcional para flexionar el plantar de forma activa, ¿verdad? El diagnóstico es clínico y tratándose la inspección de un hachazo cutáneo, se llama como la depresión, la palpación
en la zona típica del gastronemio, ¿verdad? Ambos gastrocnemios y el rural, ¿verdad? Zona donde sentimos como si fuera una disociación entre el músculo, ¿verdad? Una ruptura a unos 6 a 8 centímetros de la insección del calcáneo, ¿verdad? Esta zona más o menos es bastante doloroso, hace que el pie caiga, ¿verdad? Ya no se puede hacer reflexión, habitualmente en esta zona la lesión. Se realiza la maniobra de Thompson, ayuda al diagnóstico y se realiza colocando al paciente en decúbito prono, comprimiendo la masa gemelar sin no tener una flexión plantar pasiva al estar roto el tendón del tendón de Aquiles, ¿verdad? Encargado de transmitir habitualmente el movimiento del sistema aquileo-calcáneo plantar, ¿verdad? El tratamiento puede ser ortopédico, movilización con yeso y o una ortesis en flexión plantar con neutralización, cambio desde el equino hasta la posición plantigrada del pie con diferentes yesos sucesivos, ¿verdad? Esto se hace progresivo durante más o menos 6 a 8 semanas. Pero el tratamiento quirúrgico percutáneo o de forma abierta, como estuvimos viendo en la imagen, permite disminuir el riesgo de futuras rupturas posteriores, ¿verdad? En ambos tratamientos es conveniente una carga precoz en cuanto a permite la cicatrización tendinosa, ¿verdad? En la lesión del tendón de Aquiles, en pacientes jóvenes y activos, el tratamiento conservador se asocia a un mayor número de lesiones posteriores o roturas, ¿verdad? Y una recuperación mucho más tardía, ¿verdad? Por lo general se prefiere en los jóvenes el tratamiento quirúrgico temprano. Hombro doloroso, uno de los cuadros de afección muy clásica, cuadros de dolor originado en partes blandas del hombro constituyen uno de los motivos de consulta más frecuentes en la especialidad, ¿verdad? La valoración del paciente con un hombro doloroso debe tratar de distinguir en el cual de los diferentes procesos se encuadra, porque no hay siempre solamente una misma causa o un mismo mecanismo, ¿verdad? En primer lugar, deben descartarse procesos que causen dolor referido o irradiado hacia el hombro. Existe una gran variedad de procesos viscerales que pueden causar también dolor referido, como una isquemia del miocardio, una úlcera gastroduodenal, acuérdense de las colecistitis, ¿verdad? Los cólicos biliares, la esofagitis, ¿verdad? Entre otros cuadros, ¿verdad? Además, es muy frecuente que los pacientes con patologías de la columna cervical, como compresiones radiculares, refieran un dolor asociado al hombro, ¿verdad? Como por ejemplo en la discopatía o en las artrosis, ¿verdad? O posteriores a traumas, accidentes de tránsito, donde puede haber un efecto látigo a nivel de la columna C5, C6 y C7, ¿verdad? Debe sospecharse patología cervical en pacientes con dolor en la zona superior del hombro y sintomatología radicular, ¿verdad? Una adecuada exploración y realización de radiografías simples de la columna cervical permiten confirmar a veces o sospechar el diagnóstico con las imágenes de disminución del espacio a nivel de vértebras cervicales o en picos del loro, por ejemplo, ¿verdad? Si se determina que el dolor procede del hombro, el siguiente paso es descartar una patología en la articulación glenohumeral como artrosis, enfermedad inflamatoria, osteonecrosis, secuelas de fracturas, neoplasias y otras patologías. Sin embargo, lo más frecuente es que el dolor se deba a alguno de los siguientes cuatro procesos de las partes blandas periarticulares, ¿verdad? El síndrome de rozamiento subacromial, ¿verdad? La patología del espacio subacromial constituye la causa más frecuente de hombro doloroso. El espacio subacromial es comprendido entre la articulación glenohumeral inferiormente y el arco coracoacromial superiormente, ¿verdad? Dicho arco está formado por el acromión, la extremidad distal de la clavícula y la articulación acromioclavicular y el ligamento coracoacromial. Por este espacio pasan los tendones del manguito de los rotadores, desde el anterior al posterior, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. El tendón de la porción larga del bíceps, que se sitúa en el intervalo del rotador, entre el subescapular y el supraespinoso, se considera funcionalmente parte del manguito de los rotadores.